comenzar a grabar. Bueno, lo que vimos martes ya era entrar con la última materia de lo que era movimiento en dos dimensiones, que es movimiento bidimensional, que es el movimiento que tiene un cuerpo en dos dimensiones al mismo tiempo, es decir, que está en el plano. Entonces, recordemos que movimiento parabólico es una mezcla de movimientos. Es un objeto que consta de un MRUA en el eje Y, y MRU en el eje X. Debido a que tenemos aquí en el MRUA una constante de menos G. Buenos días, Carlos. Y en el eje X tenemos una aceleración de 0, debido a que tenemos una velocidad constante. Recordad que como en el eje Y, el vector velocidad va a estar variando en el tiempo. Alrededor del eje X, el vector del eje Y de la velocidad va a empezar desde un valor máximo y va a reducirse hasta ser nulo y va a llegar a un valor mínimo. O si bien el movimiento puede reducirse hasta acá solamente, puede comenzar desde acá y lanzar un objeto ya desde una altura y tirarlo desde abajo. Ahí la velocidad en I ya comienza siendo nula. No, perdón. Si la tirada así, si la tiro así, con un vector apuntando al cuarto cuadrante, ya la velocidad en I ya comenzaría con un valor negativo, ¿cierto? Si yo la tirara recto para el eje, paralelo al eje X, no habría ángulo. Sería un movimiento bidimensional, pero con el teta 0. Así que lo tienen paralelo al eje X. Entonces, podemos ver el vector posición, que acuérdense que es el vector en X y en Y, cómo se comporta, cómo es el movimiento en X y en X tenemos una velocidad constante que corresponde al MRU de las posiciones, que sería posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo, coma. Y en Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería I inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, y delta T. Delta T también cuando tenemos más de un tiempo. Cuando un cuerpo se mueve a partir de un tiempo distinto al de cero. Para las velocidades, tenemos que para el eje X sería una velocidad inicial X y vector velocidad, perdón. Vector velocidad. Y en el eje Y sería velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Cierto? Recordad que aquí la velocidad es constante. Aquí igual, la velocidad es constante. Si se notan, si recuerdan, la velocidad en X va a ser siempre la misma, debido a que no hay gravedad. Y si son más rigurosos, el vector de aceleración sería 0, menos g. Recordad también que desde la geometría del sistema, si este es el vector velocidad y este es θ, la velocidad inicial en X, la velocidad inicial, perdón. Sí está. La velocidad inicial en X sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo.
Hasta ahí creo que no tenemos dudas. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Y qué más? Bueno, la última clase lo que hicimos fue hacer como un mini ejercicio de cómo se comporta la altura máxima y la distancia máxima para un caso simétrico, que era cierto cuando parte de cero y termina cero, y ver cómo se comporta con distintos. Ahí calculamos cómo es el tiempo máximo, la altura máxima, el alcance máximo. Para aquel que si llega y se salta este video, es para que se devuelva y vea cómo se comporta la ecuación ahí. Entonces, ahora vamos a ver como aplicaciones más reales de estos tipos de problemas. Poner todos los dibujos y cómo podríamos resolverlo. Ya. Recuerden que si voy muy rápido o cualquier cosa, si tienen dudas, pregunten solamente. Ya. Un jugador de básquetbol de 2 metros de altura lanza un tiro a una canasta que se encuentra a 3,5 metros del suelo, desde una distancia horizontal de 10 metros. Si se lanza un balón con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal, ¿con qué velocidad inicial debe lanzar el balón? ¿Cuánto tiempo demora el balón? ¿Con qué velocidad llega el balón a la canasta? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el balón? Bueno, primero comencemos haciendo un diagrama del problema. Si dibujamos el tipo, ¿cierto? Este tipo tiene 2 metros de altura. Digamos que el tipo la lanza desde esa altura. Tiene 2 metros de altura. Y dice que se encuentra a 10 metros de la horizontal, la canasta, y a 3,50 metros desde el suelo. 10 metros en la horizontal y estos son 3,05 desde el suelo. ¿Ya? Con un ángulo, ¿cierto? El balón se lanza con una cierta velocidad, ¿cierto? Una cierta velocidad inicial. Con un ángulo teta, con teta igual a 40 grados. Bueno, entonces uno va a estudiar lo que nos está preguntando la velocidad inicial con la que debe ser lanzada para que el balón llegue a la canasta. La inicial, tiempo de vuelo, tiempo total le pondré, a la velocidad final, ¿cierto? ¿Con qué velocidad llega el balón a la canasta? Velocidad final. Y la altura máxima, le voy a poner I máximo. I máximo. Me están preguntando todo eso. Si se dan cuenta, yo no puedo calcular nada de estas cosas si no tengo la velocidad inicial, que es lo principal. Entonces, recordando las ecuaciones que mencioné anteriormente, en X tendríamos posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Eso sería igual a X inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y en Y teníamos posición inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Velocidad en I por el tiempo menos
un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que estoy poniendo solo tiempo, ¿por qué? Porque todo comienza desde que el balón es lanzado. Entonces, delta t final menos t inicial igual solamente tiempo, porque t inicial va a ser 0. Otra sería velocidad en x, vector velocidad sería velocidad inicial, no, velocidad inicial en x constante. Ahí está, sí. Velocidad final en x será igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el, ahí solamente, porque es constante. Y la velocidad final en y será igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Acuérdense que esto es velocidad inicial en y, menos gravedad por el tiempo. Ok, tenemos esta ecuación. De los que están presentes, ¿cómo se le ocurriría calcular la velocidad inicial? No sé si alguien quiere, no sé, alguna idea que tengan. ¿Qué es lo que harían ustedes? La velocidad inicial sería... No, tendrías... Fíjense lo que tenemos. Tenemos I inicial, que son los 2 metros. Sí, Tenemos I final, que son los 3,05 metros, ¿cierto? De altura. Tenemos la posición inicial, que decimos que esta es 0, y la posición final, que esta es 10. El ángulo, la dirección, 40 grados, y solamente eso tenemos. De partida, yo descartaría las ecuaciones de velocidad. ¿Por qué? Porque no conozco las velocidades finales, no conozco la velocidad inicial y tampoco tengo un tiempo con el cual trabajar. Entonces, si se fijan aquí, tenemos 3 incógnitas, y esta sería, bueno, incógnitas. Aquí tenemos 2 incógnitas. Entonces, este sistema no se puede resolver. ¿Ya? Para poder resolver un sistema, debo tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Así que de partida me voy a descartar estas 2 ecuaciones porque tengo muchas variables. Ya incluir las variables para poder introducir la velocidad inicial ya es un problema. Voy a eliminarme estas 2 ecuaciones. No sé si, Carlos, tienes alguna idea de cómo poder obtener la velocidad inicial. Estaba pensando, pero no sé si se puede sacar la altura máxima y así como se puede ver después, se puede sacar más cosas. Sacar la altura máxima. Si, No, pues, tampoco hay velocidad, no tenemos la velocidad. si tú sacas la altura máxima, realizar acá 0, ¿cierto? Para un tiempo. Yo creo que sí se serviría. Porque, No se podría sacar tampoco porque no hay velocidad inicial. no, pero lo que podría hacer sería, no, porque podría despejar velocidad inicial, pero Claro. la tendréis en función de t, tendréis un f de t. Entonces necesitaríais saber qué tiempo calcularlo. Mm. Si te das cuenta, si eh,
Y más encima, ahí está. Si tú, ya voy a, si tú realizas calculando la velocidad inicial con esa condición, desde la altura máxima, no estáis cumpliendo lo que te pide la pregunta. Mira, debe lanzarse el balón para que entre a la canasta sin golpear el tablero. Tengo que lograr insertar esa condición. Y si tú lo calculáis desde la velocidad, calculando solamente la altura máxima, no estáis introduciendo esta condición al problema. No estáis resolviendo el problema considerando ese punto. Si te das cuenta, para poder considerar ese punto, tenéis que ver que la pelota ya llegue a la canasta en ambos sentidos, o sea, en ambas posiciones, en X y en Y. Si yo escribo X inicial más la velocidad inicial por el coseno de X final, X final, Y final, por el coseno del ángulo, por el tiempo. Si yo introduzco esta condición, que llegue en X final y final, que sean los 10,3,5, que sean estos, estoy cumpliendo con la condición que el balón va a llegar a la canasta. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Parece que solamente hay que igualar y hay que reemplazar primero y después igualar. Buenos días, Jocelyn. X Igual, final ¿qué sería pasa? 3.05, X final sería 10, se Sería reemplaza todo lo de adentro y inicial sería 2 metros, creo. Y final, X sería inicial sería como 0 3,05 metros. metros. Y 2 después todo eso se iguala la velocidad inicial. seno de 45 grados, ¿cierto? Por 40 grados. Por 40 grados por el tiempo, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Y posición final serían los 10 metros más 0, porque parte del origen, velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Pero fíjate, tengo aquí velocidad inicial, tiempo, y aquí todavía tengo velocidad inicial y tiempo. Aún no resuelvo el problema. ¿Qué podría ser? Para contextualizar un poco, ya estamos resolviendo ejercicios de movimiento parabólico. Y hay un tipo que lanza un balón a cierta altura y que nos preguntan con qué velocidad inicial debemos lanzar el balón para que llegue a la canasta. Bien. Entonces aquí tenemos un problema, que no tenemos tiempo, nada que me diga cómo calcular la velocidad inicial. Bueno, como mencioné anteriormente, lo que tenemos que resolver acá es un sistema de ecuaciones. Y para resolver un sistema de ecuaciones, tienen que fijarse que debe ser un sistema de ecuaciones que cumpla con la condición que tenga solución. Para eso tiene que tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. En este caso tenemos dos tipos de incógnitas, que es el tiempo y la velocidad inicial. ¿Bien? Lo que se hace aquí, hay muchas formas de resolver un sistema de ecuaciones, pero la más simple es despejar una variable y introducir esa variable dentro de la otra ecuación. Lo que podría dejar es despejar tiempo desde acá, me va a quedar algo en función, que es una función en términos de la velocidad inicial, ¿cierto? Y este tiempo lo puedo introducir acá, quitándome el tiempo dentro de acá, dentro de esta ecuación, y solo dejar todo Todo queda en de función la de velocidad velocidad. inicial. ¿Qué cosa, Carlos? Todo queda en función de velocidad inicial. Sí. Entonces, eso sería lo más simple. O otro sería despejar velocidad inicial acá, o sea, despejar tiempo acá, pero está difícil. ¿Por qué? Porque tengo tiempo al cuadrado. De aquí es más fácil despejar el tiempo. Si ven acá, tendríamos 10
sobre, voy a omitir las unidades para escribirlo más rápido, velocidad inicial por el coseno de 45, de 40. Entonces este tiempo es el tiempo que se demora en llegar acá, en el eje X. Lo sacamos rápido desde el eje X. Entonces voy a despejar este tiempo dentro de la posición final. Serían 3,05 metros. Voy a omitir la unidad. 2 más velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Por qué tiempo? Por este tiempo. 10 por velocidad inicial coseno de 40. Menos 1/2. Siempre se me dice 9.8 dividido en 2, 4.9. Por todo esto, 10 v sub 0 coseno de 40 grados al cuadrado. Y si se nota bien, ya nos quitamos un problema encima, que era el tiempo. Pero tenemos una expresión que está solamente en función de la velocidad inicial. Y podemos despejar directamente. Si se dan cuenta, al multiplicar esta velocidad inicial, se me despeja con esta velocidad inicial. 3,02, 2, más seno de 40 grados sobre coseno de 40 grados será tangente de 40 grados por 10. Por 10. Menos 4,9. Velocidad al cuadrado. 10 al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado por el coseno de 40 grados. Coseno al cuadrado, perdón. ¿Cierto? Voy a despejarme este término. Sería 3,02 más 2 menos 2 menos 10 tangente de 40 grados igual a menos 4,9 por 10 al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de 40. Queremos velocidad inicial. Queremos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, cuando la velocidad inicial de dividiendo pasa multiplicando, va a pasar a multiplicar de esta forma, ¿cierto? Va a pasar a multiplicar v sub 0 al cuadrado, va a multiplicar cada término de acá. Lo cual igual le puedo poner un paréntesis. Todo este término, todo este corchete, lo puedo pasar dividiendo directamente en el denominador. ¿Qué me quedaría? Me quedaría velocidad inicial al cuadrado igual a menos 4,9 por 10 al cuadrado sobre todo este término. 3,02 menos 2 menos 10 por la tangente de 40 por el coseno cuadrado de 40. ¿Entendieron eso? ¿O fue muy rápido? Sí, profe, entendí eso de que lo pasó para abajo, pero Solo pasó después lo... para ella. después lo pasa para igualar y después solo pasa multiplicando por... Ah, sí, porque está multiplicando. Simplemente despejó velocidad inicial. ¿Qué cosa? Que solamente despejó velocidad Solamente inicial. estoy despejando velocidad inicial, exacto. Solo que aquí debe de multiplicar cada término, mantuve la multiplicación, y todo este corchete lo estoy dividiendo.
Y finalmente, la velocidad será la raíz de menos 4,9 por 10 al cuadrado de 3,02 menos 2 menos 10 tangente de 40 por el coseno cuadrado de 40. Si calculan eso, confíen en mí, les va a dar que la velocidad inicial, ahí lo calcularon ustedes, que es 10,7 metros partido por segundo. Y así obtenemos la velocidad inicial. Y de aquí uno puede obtener todo. No sé si quiero que fue muy rápido. No sé, creo que el álgebra, ojalá después vean el video y puedan revisar de nuevo todo el álgebra. Profe, Me equivoqué en un signo y todo. ¿Qué cosa es eso? profe, Sí. en la guía que nos mandó la primera no hay ejercicio sobre esto, ¿sí? No, no hay ejercicio de parabólico todavía. ¿Y la prueba que viene entra parábola o solamente entra lo que vimos antes? Eso estamos viendo. No sabemos si todavía vamos a tomar la prueba que no se hizo. ¿Ya? Y no sabemos si la vamos a tomar o si vamos a recalendarizar todas las pruebas y vamos a ver Ya, contenido. Todavía no vemos eso con los profes. Que todavía no sé si podemos tomar pruebas con el cual. ya. Creo que revisen los signos. Tal vez me equivoqué en un signo. Este acá me complica. Pero ahí lo ven ustedes. ¿O no? No. Ya. Si voy un poco rápido es porque quiero que la clase no dure más allá de las 9. Con la velocidad inicial puedo obtener la velocidad inicial en x, que sea simplemente 10,7 por el coseno de 45 grados. Sería 7,56 metros partido por segundo. Y la velocidad en y será 10,7 por el seno de 45 grados. 7,56 metros partido por segundo. ¿Por qué está usando 45 grados? ¿Por qué? Me estoy equivocando. Es 40 grados. Voy a tener que calcular todo, ¿no? 10,7 por el coseno de 40 grados. 8,19. Y 10,7 por el seno de 40 grados. 46,87. Pero no, que velocidad inicial en I está con gravedad. La velocidad en i va con gravedad, pero la velocidad inicial en i. Ah, entiendo, entiendo. Ahí. 10,7 por el seno de 40. Sí, ya. Entonces, ¿qué me preguntan aquí? Ya respondimos pues la B. ¿Con cuánto tiempo demora el balón en llegar a la canasta? Entonces, anteriormente, nosotros calculamos un tiempo que era cuando llegaba acá. Habíamos calculado Era el doble de la velocidad inicial por seno del ángulo partido en gravedad, ¿no es cierto? ¿por qué? Porque dijiste el doble de... De la velocidad inicial. No, porque te acordás que eso lo viste en la clase anterior. ¿Sí? Eso era para el caso que era un caso simétrico. Ah, pero no se puede hacer, no se puede transformar el caso simétrico. Ah, no, verdad que ahora toca el suelo, ¿no es cierto? Hasta arriba desde el suelo. Y no llega al suelo, llega a una altura distinta de cero. Pero dice, ¿cuánto tiempo demora el balón al llegar a la canasta? ¿No se puede transformar el caso en simétrico? Ah, no, tampoco, porque No, porque no tienen la misma altura. alto. Claro. Tendría Ya. que la persona ser del porte de la canasta. Mm.
Entonces, ¿se acuerdan que antes calculamos este tiempo? Que fue el tiempo que introducimos acá. Que Ah, cuando despejó para dejar todo en función de velocidad inicial. teníamos esto, x final igual a x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Si yo reemplazo esta posición final, los 10 metros, velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿cierto? Posición inicial 0, parte del origen. Puedo despejar el tiempo en el cual el balón llega a la canasta. Serían 10 metros por la velocidad inicial que me dio 8,19. Sería igual el tiempo total. Ya al reemplazar los 10 metros son el tiempo total. Sería 10 dividido en 8.9. 10 dividido en 8.19. 1,22 segundos. Aquí voy a escribir. Aquí. Ya lo voy a dejar. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo calculé ese tiempo? ¿Con tiempo total? No sé. 1,22 segundos. ¿Con qué velocidad llega el balón a la canasta? ¿De dónde puedo obtener eso? Fíjense que me preguntan velocidad. Dice que me están preguntando por el vector velocidad. Sería la velocidad final en X y la velocidad final en Y. La velocidad final en X es obvio, ¿cierto? Porque en X es un movimiento constante. Serán estos 8,19. ¿Cierto? Pero aquí, ¿cuánto va a ser? Afectaría la gravedad, ¿yo no? Ahora sí. Sí, aquí es lo que tú comentáis, que ahora aquí como es un movimiento MRUA en el eje Y, la gravedad me va a afectar. Velocidad inicial n menos g por el tiempo. ¿Y qué tiempo voy a reemplazar? 1,22. No 1,22, ¿cierto? Porque el tiempo total, el tiempo en que llega la canasta. Entonces serían los 6,87 menos los 9,8 por los 6, por 1,22. 6,87 menos 9,8 por 1,22. Me dio menos 5,086. ¿Tiene sentido que sea negativa? Sí, porque Sí. está descendiendo. ¿Cierto? Cuando llega el balón acá, cuando llega el balón a la canasta, si esta es la canasta, el balón llegaría, esta es la canasta, el balón llegaría apuntando al cuarto cuadrante, porque esto va cayendo. Si quieren pueden hasta calcular la dirección con la que cae, con el arco tangente. Si arco tangente, acuérdense que cuando teníamos un negativo le poníamos el modo solamente. 36,8,19. Y sería el arco tangente de 5,086 dividido en 8,19. 31,84 grados. Es decir, que este ángulo, teta prima, serían 31
6,84. No se lo preguntan, pero demuestro que lo podrían calcular igual. Y finalmente, fíjense que aquí lo que también calculamos es la velocidad. Pero también les podrían preguntar, si es que quieren, la rapidez. Y acuérdense que la rapidez es el módulo de la velocidad. Sería 8,19 al cuadrado más menos 5,086 al cuadrado. Y ustedes calculan eso y les daría la rapidez. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Jocelyn, Soli, Rodrigo, Carlos. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe, lo entiendo. Ya. Entonces, finalmente ya, lo último sería, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cómo obtengo la altura máxima? Y máximo. Al igual que como calculábamos la altura máxima para el caso de una dimensión. Cuando uno quería calcular la altura máxima en una dimensión, uno primero necesitaba el tiempo en el cual ocurre la altura máxima y ese tiempo poder reemplazarlo en la ecuación de movimiento. ¿De dónde obtengo la altura? ¿Cómo se ve? ¿Se ve grande? ¿Se ve chico? ¿Se ve bien? Ahí. ¿De dónde obtengo el tiempo para obtener la altura máxima? ¿Cuál era la condición de la altura máxima? Había una condición, ¿cierto? Que la velocidad es cero, ¿no? ¿Cuál velocidad? Hay una velocidad cero, una en específico. Cuando tú dices velocidad, podía hablar del vector velocidad o de la Claro, velocidad. la velocidad de ni, Sí, la velocidad. ni es cero, La velocidad ini es cero. la velocidad final de ni. Velocidad. Ujú. Sí, la velocidad final en i es cero. Eso será igual a la ecuación de la velocidad en i, que sería la velocidad inicial en i menos la gravedad por el tiempo. ¿Cierto? Que era la ecuación que tenemos con la velocidad en el eje y. 0 igual a esto, ¿cierto? A los 10,7 por el seno de 40, 6,87 metros partido por segundo, menos los 9,8 por el tiempo, menos 6,87 menos 9,8 por el tiempo, igual a 0,70. Entonces esto le voy a poner tiempo máximo, tiempo de altura máximo, no lo confundan con el tiempo total, serán 0,70. Pero no me están preguntando el tiempo en que llega a la altura máxima, me están preguntando la altura máxima. Entonces, para obtener la altura máxima, me tengo que ir a la ecuación de movimiento en el eje y final y inicial. Voy a reemplazar solamente el tiempo.
inicial serían los 2 metros del tipo, más los 6,87 velocidad inicial en I, por el tiempo. ¿Qué tiempo? Este tiempo. Menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, tiempo máximo. Dos metros más 6,87 por 0,70, 4,809 menos 4,9 por 170 por 0,70. 2 menos 2,401 igual a 2 más 4,809 menos 2,401. 4,408 metros. Así que este punto, desde aquí a la altura máxima, son 4,08. Entonces estaría listo el ejercicio. ¿Ven? Algo de este estilo son los ejercicios. Y fijan bien la velocidad inicial. A partir de la velocidad inicial se puede calcular todo. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? No sé qué hora es. 8:53. Quería al menos hacer 2 ejercicios hoy día. ¿Le damos con otro ejercicio o quieren ir a descansar? ¿Qué prefieren? No, motivos. No se lo podría dejar a ustedes como se lo subo con la solución. Pero podría dejarlo para mañana a ver si es que nos da. Mañana, no sé. Bien, sí. Bueno, les voy a explicar un poco cómo son estos ejercicios. Se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Si podrían hacer, si hacen van a poder hacer, o sea, si con el de básquetbol, es parecido a todos los demás. Entonces, el otro ejercicio era: en un partido de fútbol, un arquero patea una pelota hacia el delantero con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. En ese instante, el delantero está a 20 metros del arquero. Es línea recta. ¿Con qué velocidad constante debe correr el delantero en línea recta para atrapar el balón a la misma altura a la cual fue lanzado? Entonces le explico. Tienen el arquero. Tienen el arquero. Y lanza un balón y a 20 metros de él está otro jugador. A 20 metros. El arquero lanza el balón con una cierta velocidad inicial de 20 metros por segundo y con un ángulo de 30 grados. Bien, lanza el balón y me preguntan con qué velocidad debe correr el jugador. Le voy a poner con D, VD, ¿cierto? Porque una velocidad constante, porque no hay gravedad en el eje X. ¿Con qué velocidad debería ir para poder atrapar el balón? Bien.
Si se fijan aquí, mezclamos dos cosas. Estamos mezclando MRU, una persona que se mueve en MRU, y con una persona que se mueve en parabólico. ¿Sí? Entonces una mezcla de lo que vimos recién con lo que ya habíamos visto antes. Movimiento rectilíneo uniforme. El otro problema es una roca descansa sobre un barranco de 600 metros por encima de una casa, en tal posición que si rodase saldría disparada con una velocidad de 50 metros por segundo con una dirección de 30 grados. Bajo la horizontal. Existe un lago de 200 metros de diámetro con uno de sus bordes a 100 metros por debajo del barranco. La casa está junto a la laguna del otro borde. Les voy a dibujar el diagrama para que se entienda. Este es la roca, es un barranco de 600 metros. Y me dice que a 100 metros hay una laguna que mide 200 metros de largo. Y que justo al lado de esa laguna hay una casa. Y me dice que, fíjense que hay un detalle que se va a 30 grados bajo la horizontal. Es decir que, si tienen acá, se va para acá. Tienen ese 30 grados. Entonces ahí vean bien cómo se va a comportar la velocidad inicial. Si que ahora ya no es así, sino que ahora tenemos esto. Y ahora tenemos esto. Fíjense bien cómo se va a comportar el vector velocidad para ese ángulo. El ángulo sería como 330, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El ángulo. ¿Qué tiene? Es 30, sí, 30 grados. No, pero me refiero, se puede trabajar con 330 para estar así Sí, como... sí, también se puede trabajar con 330. Porque tienen estos o este. Entonces, ¿qué es la pregunta? Le pregunta el tiempo de vuelo, cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de caer al suelo. ¿Caerá la roca en la laguna? Ahí van a tener que ver dónde cae la roca. Y cuál es la aceleración a lo largo del segundo plano. Y ya la velocidad de la roca. Esta pregunta está mal. Esta me equivoqué. Esta no, ignórela. O yo lo borro, adelante. Pero esta no. Allá la velocidad de la roca al llegar al suelo. Ya. Y le había puesto otro ejercicio, pero ya esto ya es mucho. Si quieren lo hacen, si no. Borrar todos los dibujos. Que era ya este otro tipo de movimiento parábolico, que era un bombero. Estaba tirando agüita. Estaba intentando apagar un incendio. Entonces, al igual que los otros ejercicios, les piden varias cosas. Cuánto tiempo transcurre, la altura del incendio, con qué velocidad. Les voy a subir también este ejercicio con la solución, para el que quiera verlo. ¿Ya? Pero ya tienen el video de cómo resolver el primer ejercicio. Y si entienden cómo se resolvió ese ejercicio, pueden entender todo. Recuerden que cualquier duda, consulta a mi correo.
Ya, niño, lo dejamos hasta acá. Nos vemos mañana. Profe, que le vaya bien. Ustedes igual, cuídense. Descansen. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Yasuni. Chao, Soli.